A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y para esta ocasión, nuevamente hemos invitado al ingeniero geólogo Alfredo Carrasco. Él es un ambientalista, fue un representante de Fundación Natura en su época y obviamente tiene una amplia experiencia en lo que es el medio ambiente y también en su formación profesional como geólogo, ¿no? Nosotros en este programa vamos a tratar un programa importante, o en este programa vamos a tratar un tema muy importante. Es lo correcto, lo que estoy mencionando. El tema a tratar es Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair nos llama la atención por este fenómeno de socavón que se viene formando en la zona, en la cuenca donde está la represa de Coca-Cola Sinclair. Y es una preocupación nacional y sobre todo para aquellos que estamos pendientes de lo que es el manejo de los recursos naturales no renovables y también de lo que acontece con el manejo del sector eléctrico. Nos preocupa por esta forma cómo va avanzando esa erosión. Hay un antecedente de que se desvió el cauce por donde fluía el agua para formarse esa antigua cascada de San Rafael, de mucho tiempo atrás. Yo no sé si son siglos, yo creo que son siglos atrás lo que se formó esa cascada. De manera que ahora en esta ocasión vamos a tratar ese tema y yo quisiera darle la bienvenida a Alfredo Carrasco a fin de poder abordar este análisis. Bienvenido, Alfredo, un gusto que estés con nosotros. Henry, muy grato estar invitado nuevamente aquí a tu programa, muy importante para poder compartir con la ciudadanía el tema que tú planteas, que sin lugar a dudas es de altísima importancia para los intereses del Ecuador. Solamente quisiera hacerte una precisión. Yo colaboré con Fundación Natura en un estudio precisamente asociado con el terremoto que afectó a la Amazonía en 1987. Exacto. Pero mi vinculación más amplia ha sido con la Fundación Charles Darwin. Exacto, con la Fundación Charles Darwin. Sí, entonces allí hago esa corrección. No es con Fundación Natura, sino como tú dices, con Fundación Natura en ese entonces fue más bien por el tema del terremoto que se produjo en 1987, en el tiempo del ingeniero León Febres Cordero, ¿no? Y que se rompió el oleoducto transecuatoriano. Así es. Muy bien. Antes de analizar el tema, yo quisiera una pequeña explicación para dar paso, creo, Alfredo, a un video que es elaborado por ti. Se habla ahí de Canal 51, que es un canal con el cual tú estás relacionado, es un canal digital, es un medio digital, de manera que el autor del video, de ese reportaje, eres tú con tu equipo, ¿no? Así que sí quisiera que le expliques a la audiencia en qué consiste el reportaje que vamos a ver en el video. Henry, ese video lo elaboré y lo publicamos el 23 de abril. Era parte de un análisis y una reflexión que habíamos venido realizando con respecto a la desaparición de la cascada de San Rafael. Allí se toman temas sobre, desde mi perspectiva como geólogo y haber conocido desde el 87 la cascada, cuál habría sido el origen de la desaparición de la cascada. Ya. Esa es la primera parte. Luego, algo que es muy fundamental en ese contexto, fue que se recordaba que ya se alertó a las autoridades nacionales,
se les alertó sobre la necesidad de realizar desde el siguiente día, desde la desaparición de la cascada, de realizar un monitoreo para conocer los efectos en la infraestructura aguas arriba de la cascada, porque era obvio el proceso de erosión que se estaba suscitando. ¿En qué tiempo dice que se alertó a las autoridades? Nosotros, la primera alerta es el 4 de febrero. Ya. Vía Twitter, que se les dijo, obviamente con las copias correspondientes, que se pongan especial atención en el proceso de erosión. Se puede discutir la teoría de por qué desapareció la cascada. Yo tengo mi teoría, pero lo más importante que se sugirió, que se recomendó y se alertó a las autoridades fue comenzar a monitorear el proceso de erosión, porque como geólogos sabíamos que eso eran o son terrenos extremadamente inestables. Si las autoridades hubieran tomado en cuenta de esa alerta, porque valdría también, Alfredo, en qué fecha fue lo que se produjo esa erosión, si se hubiera tomado en cuenta esa recomendación, esa alerta formulada por ustedes, entonces hubiesen estado prevenidos para que si llegase a romperse el oleoducto transecuatoriano o el oleoducto de crudos pesados OCP o el poliducto, no se hubiera bombeado los productos en esos días y entonces no hubiese habido los derrames que se produjeron. Es correcto. Recordemos, el 3 de febrero desaparece la cascada de San Rafael. Ya. Lo puedo explicar más tarde, mi teoría en realidad. Pero el 4 se alerta precisamente para evitar lo que tú acabas de señalar. Ya. ¿Qué tipo de impactos va a darse en la infraestructura a aguas arriba? Porque estamos hablando también de carreteras y de un centro poblado y obviamente de lo que es la represa de captación de aguas para el proyecto Coca-Codo Sinclair. Correcto. Entonces, demos paso al video, creo, Alfredo, para que la audiencia observe. Adelante, estimado Daniel, si lo tiene el video. Cascada de San Rafael, hay geólogos que piensan que su desaparición se debe a un fenómeno natural. Lo cierto es que este ha causado graves daños al país, pues se han visto afectados el SOTE y el OCP. Otros expertos piensan que en este proceso ha tenido que ver la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, y al parecer sus instalaciones se ven seriamente amenazadas. Alfredo Carrasco es nuestro invitado en Canal 51. La cascada de San Rafael, aquella que se encuentra en el valle del río Quijos-Coca, al pie del volcán Reventador, en las últimas semanas ha sido motivo de un intenso debate. Tratar de determinar qué es lo que originó la desaparición de la cascada. Hay quienes sostienen que se debe a la construcción de la represa de captación de aguas para el proyecto Coca-Codo Sinclair y otros que sostenemos que es un proceso natural. Podemos debatir el tema, pero aquí tenemos que ir un paso adelante en cuanto a las consecuencias. Realmente quiero hacer un breve recuento sobre lo que era la cascada. Era un doble salto, aquí podemos observarlo. Luego, en el 2015, desaparece el segundo salto. Y se hace aún más visible esta cueva al pie de la cascada. Esta cueva no es reciente, esta cueva viene dándose desde el mismo momento que la cascada se activó. Pero hay algo singular en la imagen de Planet de octubre del 2019. Se observa un socavón. Son indicios, tanto la pérdida del segundo salto cuanto esto, son indicios de que algo estaba aconteciendo en la cascada. El 4 de febrero se anticipó que por la desaparición de la cascada venía un proceso de erosión agresiva bastante intenso que pondría en riesgo toda la infraestructura que está aguas arriba de la cascada. ¿Hablamos de qué? Del SOTE, de OCP, de la represa de captación de agua para el proyecto Coca-Codo Sinclair, de la estación de bombeo, pero también de la población Manuel Galindo. Toda esa infraestructura de no mediar, y espero que acontezca, un afloramiento de un estrato sólido rocoso que contribuya a minimizar la energía del río, estará en serio peligro. A lo que se suma que de continuar este proceso no solamente va a erosionar el río Quijos, sino también todos los afluentes que drenan a Quijos, entre ellos el río Mar. Hay que poner atención al comportamiento de ese río.
Esto visto desde la perspectiva de aguas arriba. Lamentablemente ocurrió lo que habíamos anticipado. Se rompió el oleoducto. Las consecuencias de contaminación ambiental son bastante severas y el Estado, los responsables del SOTE, los responsables del OCP, tienen que remediar esos impactos generados por no haberse anticipado a lo que se venía con esta erosión regresiva. Pero adicionalmente, aguas abajo, por la carga de sedimentos que está transportando el río Coja y el río Napo, va a haber incidencia en el propio cauce de los ríos, porque el volumen de sedimentos es muy alto. En la navegación habrá que tomar medidas, en la pesca, y también podría incidir o afectar a poblaciones que se asientan en el entorno de estos ríos. Surgen algunas preguntas al respecto de esto. Se sugirió que se monitoree el proceso. La pregunta es, tanto Coca-Codo cuanto la OCP han monitorearon el proceso desde el momento que ya se identificó que aconteció. ¿Qué medidas tomaron? Presumo que ninguna, por la ruptura del OCP. ¿Qué acciones han tomado ahora que se conoce del evento para mitigar tanto aguas arriba cuanto aguas abajo los efectos que provoca esta desaparición de la cascada de San Rafael? Lamentables, por supuesto. Pregunta también, ¿existen estudios previos que hayan identificado al flujo de lava que provocó la cascada con un potencial riesgo para cualquier proyecto? Sería importante que los responsables del proyecto Coca-Codo Sinclair lo precisen, igual que los responsables de OCP y del SOTE. Me parece que es necesario que el Ecuador tome una acción directa sobre estos proyectos y exija que se rindan las cuentas que toda la ciudadanía necesitamos conocer. Muchas gracias. Importante la información que tú formulas en el video. Al respecto, yo quisiera partir de una pregunta central. Según tu criterio, y el que yo me he formado ya con la explicación tuya, parece que entonces, si se hubiera hecho un estudio geológico sostenido, con datos históricos, ya asimismo fundamentales, con un conocimiento de las estructuras geológicas de manera científica, con un conocimiento del suelo de manera científica. Es decir, si se hubiera hecho estos estudios previos, si hubiera hecho este estudio previo el gobierno de Correa, a lo mejor entonces no hubiese hecho esa inversión de construir Coca-Codo Sinclair en los cauces que hoy son objeto del análisis, ¿no? ¿Crees que es lo que prácticamente la falla principal en la que incurrió el gobierno de Correa, de no haber hecho un estudios de suelo, estudios geológicos, porque me imagino que estas fallas ya existen? Entonces con un buen estudio geológico, como digo, a lo mejor no se hubiera impulsado la construcción de este proyecto en el río. Estamos hablando del río Coca, ¿no es cierto? Pero hay algunos afluentes de los que tú mencionas en el video que son alimentadores del río Coca. ¿Qué podríamos responder al respecto? Mira, yo creo que hay que destacar algo importante aquí frente a tu pregunta. INESEL, en la década de los 80, fines de los 70, década de los 80, hizo un estudio bastante detenido sobre la geología y los niveles de riesgo que podrían tener allá en esa región. Tanto vulcanológicos, recordemos que está al pie del volcán Reventador, la represa, el proyecto Coca-Codo Sinclair, y también sísmicos. Recordábamos del año 87, en marzo, ese terremoto que afectó y que rompió el oleoducto. Tuvieron tipos de estudios, quizá la finura de los estudios, en este caso particular con respecto al flujo de lava que provocó el represamiento de la cascada
y que provocó la cascada, que provocó el represamiento del valle y luego la cascada, quizá no se hizo con la finura necesaria para estimar lo que eso podría acontecer. Es importante destacar acá una publicación que hace Jorge Sevilla, si mal no me recuerdo, en 1984, donde hace una relación entre lo que es el proceso de erosión en lavas, recordemos que son lavas, en el represa Agoyán. Él demuestra que a lo largo de los años se había retrocedido 200 metros, 150, 200 metros, y hace una reflexión con respecto a la cascada de San Rafael, de que también allí se podría estar generando ese tipo de procesos. De hecho, era evidente en superficie que el río no perdona, por más roca dura que sea, igual lo erosiona. Entonces, ese nivel de detalle no se dio. En el contexto de los trabajos de INESEL, sí se sugirió, sí se concluían ellos, de que se podría construir un proyecto de producción de 400 megavatios, con una proyección futura hasta llegar a los 800. El error estratégico en el periodo del gobierno que tú acabas de mencionar es que se habrían desestimado los estudios que efectivamente señalaban los niveles de riesgo y no profundizaron en estudios relativos a, primero, al tamaño de lo que estaba planteando, 1500 megavatios, y obviamente las implicaciones de riesgo que podrían estar sucediendo. Ese nivel de detalle no se había dado. Tengo información, se publicó en un importante medio periodístico, se publicó precisamente sobre la desestimación de ese tipo de estudios. Entonces, desconocer trabajos previos, no profundizarlos, porque hay que recordar, en la década de los 80, el nivel de tecnologías estaban en cierto nivel, importantes, pero en cierto nivel, pero con la nueva información podría haberse profundizado aún mucho más. No se hizo aquello. Una segunda pregunta, Alfredo. Tú estás en capacidad de informar categóricamente, desde la formación profesional, técnica, científica, porque tú eres un ingeniero geólogo, la erosión o la producción del socavón no es consecuencia de la construcción de la represa y de la planta Coca-Cola Sinclair. Yo me reafirmo en lo que he venido sosteniendo. Este tiene un origen natural. En el video que pasamos yo mostré un socavón que se había formado en la margen izquierda del río. Sin embargo, es interesante. El primer indicio no se dio en noviembre, como yo cité. Luego de otras investigaciones que yo realicé sobre imágenes satelitales, encontré que en la segunda semana de septiembre ya había ocurrido un socavón en ese mismo sitio. O sea, lo que nosotros vimos... ¿Mes de septiembre de qué año? De 2019. Ya. Entonces, mi estimación es que el proceso ya final, hablemos del proceso final, habría comenzado quizá en torno de la primera, segunda o tercera, o de enero del 2019. ¿Por qué? Porque una vez que se rompió el cascarón que estaba separando entre los sedimentos que se habían acumulado a lo largo de más o menos 12.000 años, según las estimaciones que existen. 12.000 años es lo que en teoría tendría ese flujo de lava. Ya se fue erosionando a la base, por eso mostré el tema de la cueva, y fue lentamente erosionándose hasta tanto ya perder la resistencia y permitir que comiencen a fluir esos materiales deleznables, fácilmente deleznables, que luego se evidenció en superficie. Entonces, pero aquí simplemente para concluir con esto, mi estimado Henry, recuerda que señalé que habían doble salto en la cascada. En el 2015 desaparece el segundo salto, y ese también es una evidencia de que el comportamiento erosivo en el flujo de lava era ya bastante acelerado. Entonces esto va mostrando la desestabilización propia. La cascada, la represa comienza, si mal no me recuerdo, a operar en el 2016.
Entonces yo tengo varios indicios, y no soy el único que lo plantea, tenemos varios indicios de que efectivamente está muy asociado a un fenómeno natural. Existen evidencias precisamente de que este proceso se ha venido dando en realidad en la cascada, y por eso ya la desaparición fue posterior. Muchos siglos atrás, que pueden ser siglos, que pueden ser a lo mejor milenios, pero es mucho tiempo atrás, ya esta falla que se ha venido produciendo en esa zona, y como bien dices tú, que si se hubiese sido muy prolijo, muy minucioso en actualizar estudios, a lo mejor no hubiese sido conveniente construir Coca-Cola o Sinclair en esa zona, porque con lo que tú explicas no es consecuencia de la represa, no es consecuencia de la instalación de la planta, sino porque la falla ya existió mucho tiempo atrás. Muy bien, que eso que quede claro, ¿no es cierto? Que quede claro, porque son asuntos delicados y tiene que quedar claro ante la opinión pública. La siguiente pregunta, estimado Alfredo. Esta erosión avanza y no sabemos cuándo se va a detener. Los afluentes, ríos, quebradas, ¿no es cierto?, riachuelos, etcétera, tienen una base que es una plataforma de roca, o es piedra o es roca, ¿no es cierto?, compacta, porque sobre eso fluye el agua, ¿no es cierto?, porque no es terreno pantanoso, no es terreno arenoso, porque si fuera terreno pantanoso, terreno arenoso, en todos los ríos se hundirían. Todos los ríos tienen entonces una plataforma, que es una roca o es una estructura de piedra sólida. Ya, esto se puede observar o se puede pronosticar, se puede avisorar. Bueno, ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta dónde puede encontrar el afluente roca firme, plataforma firme, para que ya no siga produciéndose la erosión? Recordemos lo que señalé, que aproximadamente hace 12.000 años vino un flujo de lava, sí, que represó, claro. Y este flujo de lava se asentó sobre lo que se llaman los escombros del Reventador 2. Sobre eso se asentó. Entonces, una vez que estuvo ya instalado el flujo de lava, seguramente se produjo una gran laguna, me supongo, una gran laguna en esa zona, que lentamente, a través de 12.000 años, se fue rellenando por ceniza volcánica, por lahares volcánicos, por la propia erosión que ocurre en cuencas hidrográficas. Por todos ese tipo de fenómenos se fue erosionando. Luego de eso se hizo una gran valle, porque recuerden, esa zona era relativamente plano, un gran valle, pero ese valle está sentado sobre aquellas rocas del volcán Reventador 2, y algunas ya llegan también a la formación Misahuallí, aguas arriba. Hasta la fecha sigue el proceso de erosión, porque se van eliminando ese tipo de rocas que todavía, manteniendo cierta consolidación, no pueden resistir la energía del río, en especial en épocas de alto caudal. Creo, Alfredo, estamos terminando, veo que sea un medio minuto, si le podemos decir a la audiencia. El gobierno dice que va a invertir, eso lo dijo el señor de la SELEC, van a invertir como $120 millones para tomar todas las previsiones, ¿no?, para que no vuelva a producirse un mayor avance de este proceso de erosión, y que ya ponga en riesgo la planta. Con ese presupuesto y con lo que técnicamente están diciendo las autoridades, van a evitar a que no se produzca este accidente, que sería gravísimo para el Ecuador. Sería muy grave si es que llega a ocurrir. Sí. El proceso erosivo continúa, ventajosamente se está en estiaje. Ya. 120 millones... Ellos han hecho los estudios, pero hay una propuesta incluso de un buró de los Estados Unidos que sugiere incluso ya pensar en cambiar el sitio de la represa, porque hasta la fecha, según los datos que yo tenía, la roca dura abajo de la represa está más o menos entre los 180 metros. Entonces, todavía tiene el río bastante para erosionar. Y es importante que el país... Es importante que las autoridades, este rato, vayan tomando medidas estratégicas inmediatas para mitigar lo que se viene, y obviamente para tener alternativas de un nuevo sitio en donde poder realizar la captación de aguas para el proyecto Coca-Cola Sinclair, que le ha costado al Ecuador
varios miles de millones de dólares. Querido Alfredo, vamos a seguir abordando el tema. Tú eres candidato por concertación por la lista 51, listas 17-51 a la Asamblea Nacional, y seguramente si tú llegas a la Asamblea vas a fiscalizar a fondo este caso, ¿no? Tú eres candidato en la lista de César Montúfar, que es candidato a la presidencia de la República, y de Fernando Villavicencio a la Asamblea Nacional. Te deseo suerte, querido amigo, y a la audiencia que tenga una linda Navidad. Sé que estamos viviendo el problema del COVID. En Inglaterra mencionan de que hay una cepa de mayor impacto, que la forma de cómo se reproduce y cómo se contagia es mayor a un 70% de la cepa original. Eso es grave. La gente tiene que controlarse, tiene que cuidarse. 4 cosas: establecer la distancia, usar la mascarilla, obviamente lavarse las manos a cada momento, y no tocarse el cuerpo, no tocarse la cara, el pelo, para no contagiarse. Querido Alfredo, gracias. Como digo, una linda Navidad para ti y para tu familia, y que tengas éxito el próximo año. Vamos a seguir hablando del tema. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.